Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes y compañeros docentes del curso de Fundamentos de Economía. Vamos hoy a hablar en esta segunda web conferencia sobre el tema de la tarea 3, segunda unidad del curso, que son los agregados económicos. Bienvenido, muchas gracias por haber tomado el tiempo para asistir a esta segunda web. Sin embargo, mañana será publicada la grabación para aquellos estudiantes que no pudieron ingresar hoy y para los que ingresaron para que puedan también estar revisando la grabación de la web. Es muy importante que asistan o que vean la grabación. La verdad es que se aclaran muchas dudas, muchas inquietudes, se dan unos lineamientos y unos direccionamientos que son vitales para el buen desarrollo de las tareas. A veces cuando reviso la asistencia, que es poca y entiendo que no todos puedan asistir por horarios laborales y otras circunstancias, pero por lo menos vean la grabación. Cuando yo miro las veces que han visitado la grabación, veo que no llega el 100% de los estudiantes, lo que significa que no están aprovechando este recurso tecnopedagógico que la universidad les ofrece. Y sí los veo preocupados por las calificaciones, y la verdad que la calificación es producto del aprendizaje. El aprendizaje se logra cuando hemos consultado el material bibliográfico, cuando hemos consultado el material de apoyo, cuando hemos eh, realizado contactos con nuestros docentes a través de Skype, a través de los avances en el foro de aprendizaje. Todos esos recursos son los que le van a permitir desarrollar un buen aprendizaje que se va a ver reflejado en las calificaciones. Si un estudiante no aprovecha las lecturas del material bibliográfico, el material de apoyo, no asiste a Bilearn, ni a CIPA, ni nada, pues seguramente el aprendizaje va a estar flojito y en consecuencia va a tener una mala calificación. De tal manera que mi consejo inicial es que aprovechemos todos estos recursos. Hoy iniciamos con este primer recurso, que es la web. Seguidamente vamos a tener los B-Learning y los CIPAS, los B-Learning en cada una de sus zonas que ya ustedes conocen. Quienes no se hayan inscrito a B-Learning, por favor hágalo, pero no solo inscribirse, asistan. Cuando yo miro, por ejemplo, en mi zona centro-oriente, tengo 386 estudiantes en la zona, se inscriben como 250 y me asisten 70. Y la idea no es inscribirse solamente, con inscribirse no van a recibir la orientación, no van a poder tener claridad en los conceptos de los cuales tratamos en las sesiones de B-Learning, tienen que asistir. Además también porque tienen una ventaja adicional que es ganarse unos punticos. Para este segundo B-Learning son 20 punticos de bonificación. Asistan a la sesión o asistan a la réplica. Recordemos que la réplica es para que asisten aquellos estudiantes que no lo pudieron hacer en la primera fecha, pueden hacerlo en la segunda. Y también los que asistieron en la primera, pues pueden repetir si tienen todavía dudas, inquietudes, pueden volver a repetir y asistir a la réplica. Sin embargo, asista a una o a las dos, solamente se le darán los 20 puntos. Pero asistan, no solamente se inscriban. La idea es que ustedes tengan acceso a todos esos lineamientos, haciendo un seguimiento de los promedios académicos. Por ejemplo, en el periodo pasado, los estudiantes que asistieron a B-Learning tuvieron calificación promedio de 4.1 frente a 3, que fue el promedio de los que no asistieron a B-Learning. Entonces, uno ve que efectivamente, más allá de los puntos que le ha dado, hay una ganancia significativa en el aprendizaje. Igualmente, está pendiente de las invitaciones que cada uno de sus docentes le van a hacer a ustedes a través de los foros, a través del correo interno, a los CIPAS. Los CIPAS también son otro escenario sincrónico en el cual ustedes pueden ayudarse en los lineamientos y en las orientaciones de las tareas. Le voy a rogar el favor a mis docentes de pronto de ir dando respuesta a las inquietudes, a los mensajes de los estudiantes en el chat, con ese apoyo. Todos tienen micrófono abierto, sin embargo, les ruego a los estudiantes que hagan uso del micrófono abierto solamente cuando sea absolutamente necesario alguna pregunta o que yo les haga una pregunta para que me den sus respuestas, sus apreciaciones.
Y a los docentes, cuando crean conveniente que deben intervenir, con mucho gusto, entonces les doy la palabra. Estoy escuchando micrófonos abiertos porque por allá hay alguna conversación de fondo de algún estudiante que seguramente entra, pero que no está pendiente de la Tengo web. una pregunta, disculpe, ¿a qué hora se empieza de pronto la clase? Es que estoy en horario laboral, entonces me complica un poco. La clase ya empezó. Estoy dando los lineamientos y orientaciones para el buen desarrollo de esta tarea. Ah, bueno, profesor, le agradezco entonces, Sí, muy señor. amable. No, señora Laura. Compañera Eliana, por favor, cerrar el micrófono. Me hace el favor y me confirman, ¿están viendo la presentación? Sí, tutor. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El tema de hoy son los agregados nacionales. Ese comportamiento de esos indicadores de la economía que son muy importantes, que nos muestran parte, digámoslo así, de la salud económica de un país, que son responsabilidad de ser medidos y hacerle seguimiento por parte del Estado, y por eso tenemos que ver cuáles son las funciones que cumple el Estado en la economía, que son muy importantes. Recordemos que vimos en la pasada tarea, ¿sí?, los aspectos fundamentales de cómo se maneja una economía, y tratamos algunos temas relativos a lo importante que es la intervención del Estado como uno de los tres agentes de la economía, que son el Estado, las familias y las empresas, y que la interacción entre esos tres agentes son los que determinan el funcionamiento de la economía. Y veíamos que en la división de la economía, en ese mapa conceptual que ustedes hicieron, había un aspecto muy importante, que los fenómenos y los hechos económicos, ¿sí?, la economía positiva se encargaba de investigarlos y visibilizarlos, haciendo una descripción de lo que estaba ocurriendo en un momento dado con X o Y fenómeno o problema o situación económica, pero que la economía normativa era la que se encargaba de corregir los desfases que pudiera tener la economía, los fenómenos que tuviera la economía. ¿A través de qué? A través de las políticas económicas. Y esa es una de las funciones más importantes que tiene el Estado, que es organizar todo su modelo productivo para que haya esa satisfacción en la producción de bienes y servicios, esa producción de bienes y servicios que satisfaga las necesidades de la población. Pero en la dinámica de la economía, que como dijimos que era una ciencia social, la dinámica, permanentemente se nos están presentando alteraciones. Una economía globalizada como la nuestra, lo hemos visto y lo hablamos en la web pasada, se afecta fácilmente por una guerra entre dos países, como lo estamos viendo. Se afecta fácilmente por una situación. Ayer antier veía que el déficit fiscal en Inglaterra causó la pérdida de valor de la libra esterlina y prácticamente quedó por debajo del dólar. Y todas esas situaciones afectan la economía en su globalidad. Y el Estado tiene que entrar a hacer ajustes a sus políticas, tomando decisiones para tratar de minimizar los impactos. Entonces recordemos que eso venimos de la tarea pasada con los conceptos, y que en la división de la economía habían dos teorías, ¿no? En la economía positiva, la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica, que era la que se encargaba de estudiar todos los agregados nacionales, la macroeconomía. Y es el tema de esta segunda unidad. La tercera unidad vamos a tocar temas de la microeconomía, de la teoría económica microeconomía, y entonces como para irnos situando de cómo de lo que venimos en la actividad pasada, vamos enlazando esta segunda unidad del curso. Y que esa era la situación cuando recordamos que el flujo circular de la economía, como para retroalimentar un poquito las tareas que estamos en este momento calificando de la tarea 2,
porque siendo tal vez el tercer punto, el más sencillo de entender, es en el que vemos que hay mayor dificultad por parte de los estudiantes. Y todo se limita a que no estamos estudiando bien y poniendo atención de pronto a estos recursos que nosotros damos. Yo en la web les decía que cualquier situación, como trabajar en la UNAD, es una situación económica y que la UNAD requiere de mis servicios como docente, o sea, requiere de un factor que llama trabajo, ¿sí? O sea, la UNAD demanda trabajo, recurso humano, que lo ofertan las personas. Y eso era todo lo que había que hacer, identificar los agentes económicos que eran la empresa UNAD, las familias, Germán Guarnizo, y la circularidad, porque la medida en que yo le oferto a la UNAD mis servicios personales, la UNAD me retribuye para darle la vuelta a la flechita con salarios. En el caso del señor que alquilaba una bodega a una papelería, era un recurso de producción porque él no está vendiendo. Él no es una empresa que le venda la bodega. El enunciado de pronto no lo leen bien y el enunciado decía que alquilaba una bodega a una empresa de papelería. O sea, es un factor de producción, las instalaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de tierra, trabajo, capital y tecnología? Y en ese sentido, la empresa papelería demandaba un factor de producción que creo que era Javier, que se lo ofertaba y recibía una renta de vuelta en la flechita que devuelve de la empresa hacia Javier, una renta por el valor del arrendamiento. Y la otra era una compra que sencillamente hacía una persona a un almacén Catrón y se hace en el mercado de bienes y servicios. Entonces, todo lo que teníamos que identificar era qué agentes intervienen, en qué mercado, en qué tipo de mercado se da la situación y cómo es la circularidad, qué es lo que un agente le lleva a la otra gente y qué es lo que ese agente le devuelve a la gente que le ofertó el bien o servicio o el factor de producción. Y el tercero era muy sencillo. No entiendo por qué muchos esquemas me decían que el Estado a través del mercado de bienes y servicios le daba un subsidio a una persona. Tal vez no entienden qué es un subsidio, tal vez piensan que un subsidio es un bien o servicio y un bien o servicio es algo que uno usa o consume y lo compra en el mercado. Pero el subsidio es algo que el Estado le da directamente a una persona y esa persona le retribuye porque ha estado pagando impuestos. Y lo dije exactamente con ejemplos de que muchos de ustedes tenían subsidio de generación E o matrícula cero. Y entonces ahí el Estado le entrega a Pedro, a María, a Juana, a Jacinto, que era un subsidio a través del programa de generación E o matrícula cero, pero Pedro, Juan o María o Sebastián le retribuye con impuestos. Así de sencillo era entender eso. Y así de sencillo lo expliqué en la web. Bueno, como para retroalimentar un poco la anterior tarea. Y esto era lo que le venía hablando. Está encerrado en rojo la palabra macroeconomía, porque los agregados nacionales corresponden a la macroeconomía. Y cuando yo expliqué esta parte del mapa conceptual y hablé de la teoría económica, puse ejemplos de que el DANE venía diciendo que la inflación se estaba disparando mes a mes y que ese era un tema que él describía en su investigación de teoría macroeconómica. Y obviamente a través de la teoría macroeconómica, siendo un problema de agregado nacional, pues el Estado a través de la economía normativa ha venido haciendo, diseñando y implementando una política económica para tratar de controlar la inflación. Hoy se habló de una noticia en ese sentido. Yo les recomendé la vez pasada que por favor lean y estén atentos a las noticias económicas. Es la mejor manera de ir aprendiendo economía. Porque cada vez que yo veo una noticia que no comprendo, tengo la posibilidad de solicitarle a mi docente, a mi tutor, que me explique un poco que no entendí algo.
y va a entender cómo es el funcionamiento de la economía. De hecho, lo que estoy hablando es que el Banco de la República va a subir aún más las tasas de interés con el fin de controlar la inflación. Es algo que están haciendo todos los países que están teniendo inflación en este momento, subiendo las tasas de interés. ¿Y por qué suben las tasas de interés? ¿Por qué suben? Para controlar la inflación. ¿Alguien sabe? Porque hay mucha circulación de dinero. Para que la gente no demande tanto dinero. Para que la Para gente no se desincentivar el endeude. alto consumo. Claro, para que la gente no se endeude. Porque cuando yo tomo un crédito, esa plata la voy a gastar. Va a ser parte del circulante. Y cuando aumenta el circulante, recuerda de los principios que vimos, principios de la economía, presionan los precios hacia el alza. Entonces es para estimular que la gente se endeude, que la gente adquiera créditos. Esa es una de las formas de controlar la inflación. Pues hay otras porque la inflación de alguna manera se está presentando por alguna causa y entonces también hay que atacar esa causa. La inflación se está presentando por el alza en los alimentos, la difícil situación climatológica que está viviendo el país en este momento hace que las cosechas disminuyan y entonces a la breve escasez los precios suben. Las importaciones con una tasa de cambio tan alta, ¿sí? También se encarecen y eso hace subir los precios. Entonces hay varias, un problema de eso se ataca hacia las causas, pero también controlando otras variables de la macroeconomía que ayuden entre todas a controlar la inflación. ¿Y por qué la inflación es tan mala para un país? ¿Por qué será tan mala para un país que la inflación sea alta? Encarece todo es más caro. Profe, porque encarece todo lo que Todos los compramos. productos de la Como canasta tal, todo se básica. pone más costoso. Pero me están definiendo qué es para la los inflación. Me están definiendo qué es la inflación, que suben los precios. Profe, Pero no por qué es dañina para un país. Porque devalúa la moneda. Porque aumenta la pobreza. No. ¿Por qué? Porque entre más altos estén los alimentos o la canasta familiar o los precios de los productos, nos alcanza para comprar menos. Cuando compramos menos, ¿sí? Las empresas venden menos. Cuando la empresa venden menos, ¿sí? Tienen que despedir empleados, tienen que comprar menos materias primas que alguien las produce y que también va a sufrir una disminución en sus ventas de materias primas e insumos y va a también tener que despedir empleados. Entonces se nos vuelve un problema también de desempleo. Y más que desempleo, de que la economía no crezca. Y un país es sano cuando la economía crece. Entonces fíjense cómo una variable como la inflación afecta a toda la dinámica económica de un país. Esos son temas de esta unidad y esos son temas que vamos a ver. Porque acabo de hablar de dos conceptos básicos que si ustedes ya leyeron la guía van a ver. Uno, crecimiento económico. Acabo de decirle que una inflación alta afecta el crecimiento económico. Entonces vamos a ver qué es crecimiento económico. ¿Cómo vamos a medir ese crecimiento económico? ¿A partir de qué herramientas dispone el Estado para medir el crecimiento económico? Y el otro concepto fue el ejemplo que dimos de la inflación, porque como es una variable muy sensible, al igual que las otras variables que no tratamos en esta unidad como conceptualmente y en ejercicios, que es el desempleo, ¿sí? La tasa de cambio, todas esas variables afectan el crecimiento del país y hay que mantenerlas muy controladitas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las funciones del Estado en la economía. A partir de que ustedes van a tener los elementos conceptuales y teóricos para determinar qué van a escribir en ese punto de la guía. A partir de un anexo que tienen ahí, donde encontraron la guía, un anexo sobre las funciones que cumple el Estado en una economía. Y de manera muy resumida, podemos ver que las más importantes tienen que ver con el gasto público, ¿sí? Ese manejo que
que un Estado debe al gasto público es muy importante porque un Estado maneja muchísimo dinero a través de su presupuesto que debe gastar. ¿Ustedes saben en cuánto quedó el presupuesto para el 2023? Noticia económica. ¿No vieron las noticias? Presidente Duque presentó un presupuesto. Presidente Petro hizo unos ajustes al presupuesto. Fue aprobado la semana pasada. ¿Nadie recuerda? $305 billones, 405 billones. ¿Cuál fue la cifra? Sí. 405 billones. 405 billones de pesos. Correcto. Entonces, ustedes se imaginan 405 billones que el Estado inyecta a la economía. ¿Quién? A todos los empleados públicos que reciben sus sueldos, sus salarios, todos los proveedores, contratistas que el Estado les da para las obras, para cumplir los contratos. Y toda esa plata, ¿quién las tiene? Las familias. Acordémonos de los 3 agentes. Las familias reciben toda esa plata. Obviamente las familias son las que han, a través de sus impuestos, ¿sí?, alimentado ese presupuesto. Además de las ganancias que han tenido las empresas industriales o comerciales que tiene el Estado. Por ejemplo, los ingresos fabulosos que está teniendo Ecopetrol alimentan el presupuesto, ¿sí? Lo alimentan también a veces endeudamiento, cuando es necesario. Entonces, esa cantidad de dinero, como lo maneje el Estado para el gasto público, es muy importante para el buen desarrollo económico de un país, ¿sí? Y obviamente lo que les decía, la financiación del gasto público, pues proviene de impuestos y utilidades de las empresas comerciales e industriales del Estado. Es un manejo que necesita manejarse con guante de seda. Todas las políticas económicas que tiene un Estado, las apuestas de su plan de desarrollo, dependen cómo se maneje ese gasto nacional, todos esos recaudos que hace. Pero también el Estado tiene otras funciones, por ejemplo, que regula toda la actividad económica, por ejemplo, que presenta propuestas de proyectos de ley para normatizar la economía. El Estado no es solamente el Ejecutivo, el Estado también depende del Legislativo y del funcionamiento del aparato judicial. Y es el Legislativo quien viene aprobando con fuerza de ley todas las iniciativas que presentan tanto nuestros congresistas como las que presentan el Ejecutivo a través de los diferentes ministerios. Entonces, de ahí sale toda la normatización que necesita el Estado para funcionar y para llevarlo a que cumpla con su función principal, que es tratar de manejar la economía de la forma más sana, de tal manera que la población sea la beneficiada, ¿no? Y eso lo hace a través de la determinación de las políticas públicas que, como dijimos, hace parte de la rama de la economía normativa. ¿Sí? La implementación del Plan Nacional de Desarrollo, que es esa hoja de ruta que fija un Estado para poder manejar la economía y que todo el mundo tenga un bienestar. Ustedes saben qué se está haciendo en estos momentos para la implementación, para el diseño de ese plan y formulación de ese Plan Nacional de Desarrollo. Yo estoy seguro que han visto las noticias, pero no tienen de pronto muchos claridad que esa noticia que vio, que tiene que ver con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Regionales, profe. ¿Cómo?
unos conversatorios regionales. Correcto. Lo escuché por ahí. 50 zonas que determinó el presidente, donde se están haciendo esos conversatorios por zonas para mirar qué es lo que necesita la gente para poder incluir en el plan de desarrollo. ¿Sí? Hay que escuchar la población, hay que son los que tienen las necesidades sentidas en materia de salud, de educación, de infraestructura, de aparato productivo, en fin, todas las necesidades que hay en las regiones, ¿sí? Se están haciendo estos conversatorios con el fin de tener los elementos necesarios para formular el Plan Nacional de Desarrollo. Y de ese Plan Nacional de Desarrollo seguramente van a salir muchas políticas públicas para después implementarlo y que dé respuesta a las necesidades de la población. Entonces, fíjense que el Estado no es sencillo, el Estado es complejo, el Estado depende de muchísimas cosas. Puede tener muy claro cómo debe ser ese modelo del Plan Nacional de Desarrollo basado en la estrategia que haya definido, como en este caso de los conversatorios, ¿sí? Sin embargo, a la hora de empezar a ejecutar, muchas cosas se pueden dar en el traste porque pueden aparecer fenómenos externos e internos que pueden realmente echar por el traste toda una política que tengamos. En estos momentos hay una incertidumbre grandísima, grandísima en el mundo. Lejos de terminarse esa guerra entre Rusia y Ucrania, ha ido como escalándose un poco más. El presidente Putin ya incluso ha amenazado con hacer uso de armas nucleares, lo cual sería catastrófico, porque tendría una respuesta inmediata también de países de Europa y de Estados Unidos. Eso llevaría de pronto también a una intervención de China, y ustedes se pueden imaginar cómo cualquier apuesta económica de los países se vería desastrosamente invalidada por un hecho de esos. Entonces la economía no es fácil. A veces nosotros reclamamos a los estados, a los gobernantes muchas cosas, pero no entendemos que es muy compleja y que es muy difícil a veces tratar de controlar todas las variables que inciden en el manejo de la economía. En el documentico del anexo 2, que es para esta tarea, pues encontrarán de manera mucho más amplia y mucho más puntual el material de estudio para hablar de todas las funciones que tiene el Estado en la economía. Bueno, he hablado en términos de economía saludable. ¿Y a qué me refiero? Acá aquí cuando hay una economía saludable es porque hay unos indicadores que muestran esa situación de que tiene muy buena salud la economía. Y en ocasiones anteriores he colocado un ejemplo, y es que quienes tienen niños o han tenido niños saben que cuando están pequeños los tienen que llevar a un centro de salud o a un hospital para tomar unos datos, y le miden la estatura y miden el peso, y dependiendo de esa estatura y ese peso le dicen está muy bien, porque ya hay unos indicadores científicos que dicen cómo debe ser ese desarrollo de los niños en materia de peso y estatura. O sea, miden la salud del niño a partir de ahí. Y en la economía pasa lo mismo. Nosotros tenemos que mirar unos indicadores y medir la salud de la economía a partir de cómo se estén compartiendo esos, cómo se estén desarrollando esos indicadores. Y uno de esos indicadores, tal vez el más importante, es que tenemos que medir nosotros qué tan productivos somos, qué tanto estamos produciendo, cuáles son los sectores que presentan mayor dinámica de la producción, porque le va a permitir a los estados precisamente en el diseño de sus políticas públicas direccionar muchas acciones para fomentar aquellos sectores que de pronto se están quedando, para mirar cómo dinamizan aquellos que están siendo muy positivos. Y eso se llama, medir nuestro nivel de producción, se llama el Producto Interno Bruto.
Y el Producto Interno Bruto lo que mide es la producción de bienes y servicios, ¿sí?, realizada por los residentes de un país, es decir, dentro de las fronteras. En términos generales, no importa si son empresas nacionales o multinacionales. Es la producción dentro de las fronteras. Hay otros indicadores que no tratamos aquí, pero es, por ejemplo, el Producto Interno Nacional o el Producto Interno Neto, que ya hace una clasificación de descontar de pronto lo que producen las empresas extranjeras y solo las nacionales. Pero el que nosotros y casi todos los países o todos los países del mundo miden año a año es qué tanto estamos produciendo dentro de nuestras fronteras. Y hay dos formas de ver ese Producto Interno Bruto. Uno, lo que conocemos como Producto Interno Bruto nominal, y otro, lo que conocemos como el Producto Interno Bruto real. Pero ese Producto Interno Bruto, ¿sí?, lo medimos con una condición, y es que debemos descontar el consumo de bienes y servicios intermedios. Me explico. Quien produce calzado, ¿sí?, normalmente no produce las suelas, los cordones, ¿sí?, y otros elementos necesarios como insumo para la producción de calzado. Él compra los diferentes insumos, hebillas, cordones, la suela, el cuero, y en un proceso de producción junta todo eso y termina produciendo un par de calzado. Si una economía tuviera una producción de solamente calzado, sumamos cuánto vale todo el calzado que se produjo, diríamos que eso vale tanta plata, tanta cantidad de calzado por tanto precio, vale tanta plata. Pero ahorita que en esa economía tendríamos también que sumar quién produjo las suelas, quién produjo los cordones, quién produjo las hebillas, quién produjo el cuero. Y si sumamos eso, productos, bienes intermedios, ¿sí?, estaríamos duplicando el valor de la producción. Entonces, por eso es de aclarar que al producto terminado toca descontarle lo que se consumió en bienes y servicios intermedios, porque esos son las materias primas que se utilizaron. Y ya descontando eso, entonces sí se puede hacer el cálculo del Producto Interno Bruto. Ustedes en los libros y seguramente en la lectura van a encontrar que hay otras formas de medir el Producto Interno Bruto. Y una forma es medir la inversión, que es todo lo que se genera en bienes de capital, o sea, maquinaria y equipos, sumados al consumo, ¿sí?, sumados al gasto público y sumados a las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Es aquella diferencia que queda de restarle a lo que exportamos, lo que importamos. Si exportamos 1000 y importamos 200, las exportaciones netas van a ser de 800. Entonces, cuando se utiliza esta otra forma de calcular el Producto Interno Bruto, se refiere a eso, que el consumo es todo lo que nosotros compramos y gastamos, todas las familias. La inversión es todo lo que sale al mercado, bienes de capital, maquinaria y equipos producidos. El gasto público es todo lo que el Estado gasta y sumado a las exportaciones netas. Esa es otra forma de medir el Producto Interno Bruto. Para nuestro caso y para el ejercicio lo vamos a hacer desde el punto de vista de medir la producción de bienes y servicios del país. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el PIB nominal y PIB real? Es muy sencilla. El PIB nominal es la sumatoria a precios del mercado, a lo que costó en el mercado, todos los bienes y servicios de un país. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los sectores productivos de un país? Profe, son los agrícolas, no. Sí. Uno, el sector primario que se trata de agrícola, pecuario, minería extractiva. El sector secundario, el terciario, el ¿Y cuaternario. el secundario qué es? ¿Y el secundario Es qué el es? industrial, Industrial. ¿El terciario qué es? el comercio. Comercio y Y servicios. salud.
Bienes y Comercio y servicios. servicios, ¿no? Ahí está la salud, la educación, todo, comercio y servicios. Y el cuarto sector, Tecnología. 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 Entonces, cada sector suma la producción y de sus sectores, porque por ejemplo el sector primario hay subsectores, ¿no? Está el frutícola, en la parte agrícola, está el cereales, ¿sí? Lo mismo en el pecuario, está la producción avícola, la producción bovina, está la producción caprina, en fin. Entonces, tienen sus sectores, igual en la industria metalmecánica, la industria de plástico, la industria textilera. Entonces, cada subsector, el Estado mide la cantidad de producción que han tenido un año, lo mismo en servicios todos de los 4 subsectores, y al sumarla nos da cuál fue la producción de un país, y ese es el Producto Interno Bruto nominal. Pero cuando nosotros, para efectos de medir la salud, ¿se acuerdan el ejemplo de los niños? Al mes siguiente lo llevan y dicen, creció 2 centímetros, 3 centímetros, subió tanto de peso, para saber si va evolucionando bien. Nosotros también tenemos que medir que la producción de un año, cómo fue la del año siguiente, para mirar si cambió, si subió o no subió, o decreció. Y cuando lo hacemos con los PIB nominal, por ejemplo, medir el PIB nominal del año 2020 al PIB nominal de 2021, nos puede demostrar que subió. De hecho, si yo mido el PIB nominal del año 21 con el que va a terminar este año 2022, se va a ver un crecimiento alto por la inflación, porque los precios hacen que, al sumarlo, sea más alto. Pero en realidad puede que no sea así, porque el que sea más caro no quiere decir que estamos produciendo más cantidades. Y la idea es que produzcamos más cantidades. Cuando se producen más cantidades quiere decir que tuvimos más empleados trabajando para producir más cantidades que tuvimos, y eso significa menos desempleo. Significa que tuvimos que comprar las empresas más materiales, más insumos, más materias primas, en fin, y una empresa produjo eso, que también generó economía. ¿Sí? Pero cuando es solo por los precios, pues no nos sirve como medida de si estamos creciendo o no. Entonces, para saber en la realidad si estamos creciendo o no, tenemos que calcular el PIB no nominal, sino real. Y el PIB real, para calcularlo, lo que tenemos que hacer es eliminar la variación de los precios en la economía para que una vez eliminado podamos medir de un año a otro, ya no a precios de mercado, sino a precios reales, habiendo eliminado el factor de variación de los precios. No confundir esa variación de los precios con la inflación, porque esa variación de los precios se da en todos los bienes y servicios producidos por la economía, mientras que la inflación se da midiendo la variación únicamente de los productos de la canasta familiar, que son 680, 670, algo así. ¿Sí? Mientras que en la economía se producen muchísimo más bienes y servicios que los que se calculan teniendo en cuenta la canasta familiar. Porque muchos, cuando hablamos de un factor, de un concepto que vamos a ver ahorita, que es deflactor del PIB, entonces asocian esa palabrita deflactor con quitarle la inflación, y no es que se le quite la inflación, se le quita la variación de los precios que han tenido los productos de un año a otro, la variación de los precios. De tal manera que está bien clara la diferenciación entre un PIB nominal y un PIB real. PIB nominal, medido a precios del mercado; PIB real, eliminando la variación de los precios. Medimos cuánto fue la producción, quitándole la variación de los precios, y así tenemos el PIB real. Y cuando yo mido el PIB real de un año con el PIB real del otro año, ya puedo saber si fue más o fue menos. Y si fue más, ya puedo decir que hay un crecimiento económico. Y lo puedo medir diciendo de que fue el 1%, el medio por ciento o el 10%. Sí.
Entendidos los conceptos, ¿qué es el Producto Interno Bruto? ¿Qué es Producto Interno Bruto nominal y qué es Producto Interno Bruto real? Sí, señor. Bueno, porque es tema Sí, también señor, del sí, escrito que van a tener ustedes. Van a tener que hablar, aparte de las funciones del Estado en la economía, van a tener que hablar de este importante indicador, definirlo, explicarlo, el Producto Interno Bruto, explicar qué es el Producto Interno Bruto nominal y cuál es el Producto Interno Bruto real. Van a tener que hablar de las ventajas o desventajas que tienen medirlo. Las acabo de Creo que a decir. mí no me quedó muy claro ¿Qué no le quedó claro? eso sobre el nominal y el real, el PIB. Bueno, nominal. ¿Qué dije yo que era el PIB nominal? ¿Qué es el PIB? Profe, disculpe, más o menos usted no puede como tomar de iniciativa un ejercicio así para... No, El PIB es- ejercicios, mira, hacer ejercicios no le van a aclarar el concepto. Yo tengo que primero apropiarme y entender el concepto para llegar al ejercicio. Si yo no entiendo qué es el Producto Interno Bruto, ahí me muestran unas cantidades y unos precios y yo no sé qué hacer con eso. Pero cuando a mí me dicen que el Producto Interno Bruto es la suma de la cantidad de producción de un país en todos sus sectores económicos, ¿sí? Ya sé que a mí me muestran un cuadro donde dice confecciones 500 a 1.000 pesos y autos 2.000 a 2 millones, ya sé que esa es la producción de un país y cuando la suma ese es mi Producto Interno Bruto. Pero a partir de ejercicios no le puedo explicar, hay que entender el concepto. El concepto es que el Producto Interno Bruto es la cantidad de producción de un país en todos sus sectores económicos. Pero que ese Producto Interno Bruto, eso que yo medí en cantidad por precio de todos los bienes y servicios, ¿sí? Lo mido y lo valoro a precios del mercado. ¿Qué es un precio de mercado? A cómo salieron al mercado, cómo compró la gente los bienes y servicios. Y ese sería el PIB nominal, ¿sí? Pero que para efectos de medir la economía en su crecimiento, yo no puedo medir dos PIBs nominales porque resulta que de un año a otro han variado los precios. Y eso lo tienen ustedes ya claro, que varían los precios. Y Disculpe, entonces, profesor, señora, una pregunta que me surge. Cuando uno ve, por ejemplo, en los noticieros que dicen que cómo quedó el PIB, es el volumen. disculpe, cuando hablan en las noticias del el Producto Interno Bruto, cuando ellos dan como un dato, ellos se están refiriendo a cuál de los dos. Por eso, el concepto es que se puede medir nominal a precios de mercado, pero que lo correcto es que debemos llevarlo a real, disminuyendo la variación de los precios. Y normalmente cuando medimos el crecimiento de un país y nos dicen que el Producto Interno Bruto de este año, ¿sí? Es real, es de tanta producción, es porque ya le variaron los precios. Y es el que yo tomo para medir con el año siguiente, a ver si la economía creció o no creció. Pero también con el real del año siguiente, obviamente. ¿Sí? A eso se refiere. Normalmente O sea nos que en las dicen noticias, qué pena, o sea que en las noticias cuando uno ve eso, se están refiriendo al real, en al comparación al real, año pasado. al real, ¿sí? Normalmente al real. Pero el real sale del nominal, ¿sí? Yo no puedo tener el real como por arte de magia. Tengo que entender que ese real lo calculo a partir de haberle quitado los precios a uno nominal, la variación de los precios a uno nominal. Entonces, primero entendamos qué es el nominal, a precios de mercado, Profe. que es lo que se produce. Y el real es el que queda después de quitarle la variación que han sufrido los precios. Profe, Pues le dan una fórmula 1, ¿verdad? Que dice, disculpe, cantidad del bien por el precio del bien. Ese es nominal para cada año. Para hallar el nominal, sí. Sí, para cada año. Sencillamente yo multiplico lo que acabo de decir, 1.000 confecciones a 10.000, da tanto, y había otro producto en esa economía que eran 500 autos a tanto, y lo sumo esas dos multiplicaciones y me da el PIB nominal. Porque esto es lo que estoy explicando, que es la cantidad de producción de bienes y servicios, ese valor, ¿sí?
Profe, cuando dice que elimina la variación de los precios, ¿eso quiere decir que ponen todos al mismo precio del año presente al año que viene o al año pasado? Del año pasado, es correcto, es llevarlo, la producción de este año, ¿sí? A precios del año pasado, porque la producción de este año, en su valor, se vio afectada por variación de los precios, y para variar, para que no tenga en cuenta la variación de los precios, entonces yo multiplico las cantidades de este año con los precios del año pasado de esos productos, y eso lo vamos a explicar ahorita. Pero el concepto Profe, es ese. disculpe, PIB tengo una real, preguntita. le quitamos la variación en los precios, ¿correcto? Señora. Profe, en el deflactor, disculpe, no sé qué va por ahí, pero yo lo estoy haciendo. El PIB nominal lo divido en el PIB real y siempre lo tengo que multiplicar por 100. El deflactor es un índice, no es una tasa. Cuando nosotros multiplicamos por 100 nos da una tasa, o sea, porcentil, ¿sí? Es un índice, ¿sí? Quiere decir Y que en la que si a mí el índice me da 105, ¿sí? Quiere decir que hay 5 pesos de variación sobre los 100, porque 100 es la misma cantidad de este año con la del año pasado, aumentada en 5. Y ese me hace índice, ¿sí? Supongamos que es de ese resultado. Si el deflator me da 105, quiere decir que la variación de los precios fue ¿qué? Ahí sí lo llevo a tasa, 5%. Quiere decir que por cada 100 pesos de este año con respecto al 100 pesos del año pasado, fue 5% más los precios. ¿Sí me entienden? Porque el elevar es un índice. Si yo quiero llevar ese índice a tasa porcentual de variación, ¿sí? Entonces sí lo multiplico por 100. Bueno. PIB nominal, precios de mercado, toda la producción. PIB real, la producción, restándole la variación en los precios, para que sea realmente un factor de medición y comparación de un año a otro de los dos PIB reales para saber si crecimos o no crecimos. Y viene de ahí, se desprende el crecimiento económico, ¿sí? Y el crecimiento económico necesariamente, así como medimos a los niños mes a mes para ver si está teniendo una salud buena, es porque ha aumentado su peso y ha aumentado su talla, su estatura. Cuando un Producto Interno Bruto real de un país al año siguiente es más alto que el año anterior, estamos hablando de que está creciendo, ¿sí? Y eso se conoce como crecimiento económico, porque tenemos que diferenciarlo de otro concepto que es desarrollo económico. ¿Le he entendido? El crecimiento económico solo nos mide esto que dice aquí, cambio cuantitativo. Cambio cuantitativo, nos mide el cambio cuantitativo, es decir, en las cantidades, porque solamente medimos, por decir algo, 800 billones y al año siguiente 810 billones. Es cantidad. Subimos de 800 a 810. Eso se llama crecimiento económico. Y el desarrollo económico mide el aumento cualitativo. ¿A qué se refiere con cualitativo? Es que miramos las condiciones sociales de un país. ¿Cuáles condiciones sociales? Hay una mejor educación, hay mejores servicios de salud, hemos mejorado los niveles de una sana alimentación, tenemos más espacios de esparcimiento, servicios de transporte, vivienda digna. Cuando nosotros medimos eso y han mejorado sus indicadores, muchas veces se miden en su conjunto como niveles de pobreza, lo que involucra todos estos elementos, ¿sí? Entonces decimos que hay un desarrollo económico. Y la diferencia con crecimiento económico es grande. Hay países que tienen un gran crecimiento económico. En África encuentro unos países que tienen una producción año a año creciente hasta 10, 15 y hasta 20%, que es fabuloso, pero que su desarrollo económico es absolutamente grave. Las condiciones de vida son malísimas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su Producto Interno Bruto
Se trata de minería extractiva de multinacionales, ¿sí? Que no tienen mucho aparato productivo de otros bienes y servicios. Y entonces eso no Profe. genera el suficiente Profe, hay desarrollo. micrófonos prendidos y hay interferencia, no se escucha bien. Profe, silencie los micrófonos. Lamentablemente hay personas que de pronto no están atentos y dejan los micrófonos abiertos. Raúl, por favor, silencia el micrófono. Bueno, ya lo silencié. Me da pena. Hay muchos micrófonos. Mabel, la profe Mabel, ¿quién más tiene micrófonos? Por favor, cierren los micrófonos, compañeros, Michelle. cuando no estén hablando. Michelle, bueno. No, yo no tenía abierto el micrófono, profe. Listo. Entonces hay países que producen mucho, pero no tienen muy buenas condiciones sociales. ¿Cómo? Hay países que producen mucho y las condiciones sociales, es decir, el desarrollo económico va de la mano con el crecimiento económico. Nuestro país, ¿cómo creen que está? El desarrollo económico es consecuente con el crecimiento económico. No, creo que no, No. profe. Según lo que vemos, no. Estamos... Nos falta. Pues sí, Sí, se están hay haciendo crecimiento cosas, se han económico, hecho pero el cosas, se desarrollo han es muy mejorado lento. cosas, ¿sí? Pero también es porque es que yo quisiera que haya, es como un paréntesis de estos años 20 y 21, que fueron excepcionalmente diferentes por causa de la pandemia, pero normalmente nosotros del 19 hacia atrás manteníamos ahorita, vamos a ver las cifras de crecimiento económico muy moderados, entre el 2 y el 4%. Y con un crecimiento económico tan relativamente austero, ¿sí? Pues tampoco podíamos pensar en tener un gran desarrollo económico de mejoramiento, porque lo que realmente da el desarrollo económico es que haya un muy buen crecimiento económico, porque cuando hablamos de crecimiento económico hay más empleo, hay más estabilidad en los precios, hay más inversión, ¿sí? Hay más impuestos y el Estado puede dedicarle presupuesto a más inversión social. ¿Sí me entienden? Si se aumenta la cantidad de dinero que le entra a las empresas, también se le aumenta la cantidad de dinero que recibe el Estado. Si a los empleados les va mejor, tienen mejores salarios, también pagan más impuestos, compramos más productos que tengan, por ejemplo, el IVA, ¿sí? Y le entra más dinero al Estado y el Estado puede tener mejores planes de desarrollo que van a redundar en un mejor desarrollo económico, ¿sí? Entonces hay que entender que es que a veces queremos tener vida de ricos cuando somos pobres. Queremos tener mucho desarrollo económico cuando realmente nuestra economía no crece saludablemente a unos índices que quisiera. Es cierto que hay otros problemas conexos ahí para que no se dé mejores condiciones sociales que tienen que ver con el manejo del gasto público irregular. Y hablo de la corrupción. Eso limita mucho que plata que se puede dedicar a mejoramiento de las condiciones sociales se está quedando en bolsillos de unos pocos y que es algo que hay que combatir. Seguramente si combatiéramos la corrupción y fuéramos más eficientes en los órganos de control y todo, pues de pronto tendríamos un poquito mejores condiciones de desarrollo económico. Bueno, entendido los dos conceptos, crecimiento económico y desarrollo económico. Sí, señor. Estas son estadísticas que he tomado porque podemos ver cómo ha sido la evolución del crecimiento económico del país desde el 2006. Y hemos tenido unos altos y otros bajos, pero desde hace unos 10 años para acá hemos estado entre esos promedios del 2 y el 5, aunque ha venido disminuyendo. Fíjense que hasta el 2019 estábamos en 3.2, ¿sí? Que hubo unos periodos por aquí malísimos de crecimiento en el 2009, que fue cuando se presentó la gran crisis económica en Europa y la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que como todos los países somos interdependientes, al entrar en crisis la economía mundial, ¿sí? Pues nos afectó muchísimo, como está pasando ahorita en este momento.
muchas de las personas que trabajan en otros países que envían remesas a sus familiares en Colombia perdieron el empleo por la crisis económica en los países y pues no llegó esa plata que se vuelve aquí, gasto normal de las personas, que dinamiza la economía. Se nos bajaron las exportaciones porque ya esos países no tenían la suficiente capacidad de comprar nuestros productos y por eso se vino. Pero viene un repunte después para el 2010 que subió a 3.57 y un gran mejoramiento hasta el 7.52 que se dio en el 2011. Y ahí ha venido bajando. ¿Qué ha pasado en estos últimos 3 años? Pues que con un crecimiento que traíamos en el 2019 de 3.2%, ¿sí? La pandemia nos arruinó la fiesta con un decrecimiento. Se conoce cuando la economía tiene periodos de crecimiento, pero cuando son negativos tiene periodos de recesión económica, que es lo que hemos venido viviendo y con lo que ahorita el mundo está alarmado de que se vengan recesiones económicas en los países más poderosos y terminen afectándonos. Y eso, ese indicador se cayó a que decrecimos en un 6.8%. Estuvimos 7, 8 meses sin muchas actividades productivas, con altísimo desempleo. El único indicador que se comportó positivamente fue la inflación, que bajó bastante. Y es entendible porque cuando la gente no tiene forma de comprar, no hay presión de la demanda sobre la oferta y entonces los precios se caen. Para el 2021, el año pasado, se presentó un crecimiento del 10.6%. Algunos dirán, oh, qué bueno, pero es que ese crecimiento del 10.6% fue con relación a todo lo que se produjo en el 2020, que era muy poco. ¿Sí me entienden? Es como si tuviéramos aquí en el 2019 100 y bajó 7%, quiere decir que bajamos a 93 y que el año siguiente subió un 10 de ese 93, o sea, 93 más 9, que sería el 10% de ese 93, estaría como 102, ¿sí? Y entonces, crecimiento real del 2021 con un año normal como el del 2019, realmente ha sido muy poco, ha sido por ahí apenas del 1,5%, que es muy bajito. ¿Por qué? Porque todavía no estamos recuperando el 2021. Este año se pronostica un crecimiento del 6.3. ¿Sobre qué? Sobre la cifra que nos dio en el 2021. ¿Sí? Pero todavía, en valores absolutos del 2019, todavía nos falta llegar a lo que es, a la cantidad que se producía en el 2019. O sea que llevamos prácticamente, van a ser 3 años perdidos. Algunos analistas hablan de que se pasarán 4 o 5 años para volver a recuperar todo lo que se perdió en estos años 2020 y 2021, a pesar de que poco a poco hemos ido tomando otra vez un ritmo de crecimiento y de producción. Entonces no nos debe alegrar mucho ese 10% del 2021, porque es sobre una cifra bajita del 2020. Bueno, es como para ilustrar un poco cómo el Estado y los gremios y la academia y todos están pendientes de estos indicadores con el fin de tomar posiciones. Saben que pues el Estado no se maneja solo, el Estado tiene que escuchar a los sectores productivos, a las centrales obreras, representan a los obreros, a los consumidores, también todo para poder direccionar un país. Y todos debemos estar pendientes de cómo es la evolución. Ese deflactor del PIB, alguien me decía por ahí hace un momento que la fórmula era PIB nominal sobre PIB real por 100. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente utilizar una fórmula para medir ese índice. El ejercicio nos muestra que, tengo por acá que nos dice que debemos calcular el deflactor del PIB del año 2020, tomando como año base el 2019.
nosotros tenemos el cuadro y sabemos cuál es el PIB real y el nominal del año 2020, ¿sí? Que como tomamos como base el año 2019, ese PIB real lo calculamos sobre ese año 2019. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es esa división del PIB nominal del año 2020 sobre el PIB real del año 2020, porque ya el 20 fue calculado, el PIB real del 20 fue calculado con los precios del 19. ¿Sí? Pero esto me lleva a algo. Les quedó claro porque me lo dijeron que el PIB nominal es sencillamente multiplicar precio por cantidad y sumar los dos productos y ya. Pero el PIB real tenemos que tomar precios de un año base. De tal manera, porque nos lo dice el ejercicio, que el año base es, para tomar el PIB real, que el año base es el 2019. ¿Cómo se haría? Pues yo sencillamente cojo los precios de las cantidades del año 2020, por ejemplo, el sector manufacturero, que son 38,000, y lo multiplico por el precio del sector manufacturero ¿de qué año? Del año anterior. Del 2019, que es 1,000. ¿Sí? Y si cojo la cantidad del sector manufacturero del año 2021, que es 42,000, ¿por qué precio lo multiplico? Por 100. ¿Por 100? No, no veo ningún precio de 100. ¿Por el precio del 2020? No, ¿Por el precio del año 2019? sí, porque el ejercicio me dice que tome el año base 2019. Comprensión de lectura. Calcular PIB nominal por cada año y el PIB real tomando como año base 2019. ¿Sí? Luego dice, calculo el deflactor del PIB del año 20 tomando como año base 2019. Pero en el AME dice PIB nominal y PIB real. Entonces, para el PIB real del año 2020 multiplico las cantidades del 2020 por el precio del 2019. Y cuando me dicen el PIB real del 2021, son las cantidades del 2021 por precios del 2019. Fácil, ¿no? Profe, disculpe, sino que no se mira la presentación, o sea, se quedó quieta la presentación. Sí, No ha porque pasado. estoy tomando aquí aparte la imagen de la guía. Pero ahí está en el deflactor del PIB. ¿Correcto? La presentación. Sí, profe, sí. Sí, ahí está, quieta. Estoy explicando es cómo hallamos los PIB nominal y PIB real. PIB nominal, el valor de la producción a precios reales. Entonces, cantidad por precio en cada uno de los años de los tres sectores. PIB real, cantidad por precio del año 19. El PIB real del año 20, cantidad por precios del 2019. PIB real del 2021, cantidad del 2021 por precios del 2019. Porque así le estoy quitando la variación en el precio. Estoy tomando la variación del precio del año base, no la del siguiente año que aumentó o disminuyó. ¿Comprendido qué es el PIB real? Más allá del ejercicio, yo lo que Sí, quiero es que señor. comprendan el concepto. El concepto. Yo entendiendo el concepto, si a mí me dicen que el PIB real es que le quito la variación en los precios del 2020, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar las cantidades por el precio del 2019. Porque si le estoy quitando la variación que sufrió en el año 2020. Y que para hallar el PIB real del 2021 tengo que tomar las cantidades producidas en el 2021 y multiplicarla por el año 2000, los precios del 2019, porque así le estoy quitando la variación que sufrió del año 20 y del año 21. Lo tomo. Sería por el PIB nominal del año anterior, ¿verdad, profe? No PIB nominal. Cantidades por los precios del año base. Cada año tiene unas cantidades, ¿cierto? Cada año tiene unas cantidades en los tres sectores. Y cuando lo multiplico por el precio del mismo año me da PIB nominal. Pero cuando yo lo multiplico por los precios del año base, me da el PIB real. Porque no estoy teniendo en cuenta la variación de los precios.
es entender el concepto. Bueno. Entonces ahí tenemos ya todos los elementos conceptuales y teóricos de lo que es el PIB, de lo que es crecimiento económico medido a partir del PIB real, de lo que es el concepto de desarrollo económico, de lo que es el concepto de el deflactor del PIB como elemento primordial para hallar el PIB real y poder medir el crecimiento de la economía. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el índice de precio del consumidor. Lo han escuchado todos los Disculpe, meses, tutor, los es dos, que no tres entendí primeros. bien lo de el anterior, lo de la inflación, Señora, lo del deflactor, no entendí bien cómo es que se saca lo del deflactor. ¿qué nos pide nosotros? El ejercicio nos pide que hallemos el deflactor del PIB del año 2020 con año base 2019. ¿Sí? Pero como los precios reales, el PIB real del año 2020 ya está a precios del año 2019, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar el PIB nominal del 2020 y dividirlo en el PIB real del año 2020, porque ese PIB real ya está con precio base del año 2019, ¿sí? Y no me da un índice, póngale 115, ¿sí? Si lo quiero llevar a tasa de cuánto fue el porcentaje que varían los precios, pues lo multiplico por 100 y entonces ya digo que cuando tengo 100 y paso a 115 quiere decir que aumenté un 15%. ¿Correcto? No. Listo. Entonces, el índice de precio del consumidor, ustedes escuchan con... Tutor, qué pena. Tiene que ser de cada sector, de cada producto, como tiene 3 sectores, tenemos que hallar el PIB de cada producto. No, el PIB de un año es de todos los sectores. Que yo no, si bien es cierto que existe el concepto de los PIB sectoriales, por ejemplo, si la industria metalmecánica del país quiere mirar cuál es su PIB, pues sumar toda la producción de la industria metalmecánica, pero estamos hablando de agregados nacionales, estamos hablando de la producción total de un país, y la producción de un país la componen lo que producen los diferentes sectores. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos en el ejercicio un país que produce manufacturas, productos agrícolas y servicios, y que en cada sector se produce cierta cantidad a cierto precio, y que cuando yo multiplico la cantidad por precio del sector manufacturero me dicen cuánto es el PIB de ese sector, sumado al PIB del sector agrícola y sumado al PIB del sector servicio, lo que quiere decir que el PIB de ese país que tiene esos 3 sectores en 2019 da tanto. Germán, Señor. perdón, qué pena. Yo veo que hay unos estudiantes que tienen algunas dudas, muchachos. Ojo, tienen que tener muy claro que una cosa es el Producto Interno Bruto, marca o nos indica es producción. Tiene un indicador que se llama deflactor del Producto Interno Bruto. Eso lo que nos pide es lo que nos muestra es lo que yo estoy produciendo en la economía, que lo que se multiplica la cantidad por el precio a los precios del momento se llama nominal, y cuando se toma un periodo base se llama real, como decía el profesor Germán, para aislar el efecto del cambio de precio. Listo, entonces ya sabemos que siempre que estemos hablando de deflactor del Producto Interno Bruto, se está hablando de producción. Y como lo que están mirando ahorita en la diapositiva, cuando hablamos de IPC, es índice de precios al consumidor, eso sí nos está marcando, como somos consumidores, lo que tiene que ver con inflación. Entonces, he notado en las preguntas de algunos que siempre hay como la duda, se está trucando los conceptos. La inflación se mide con el precio
de los productos de la cesta, de la canasta familiar. Listo. Y Sí. entonces, otra cosa, Germán, perdone, era la partecita que yo los veía patinar ahora, y es cómo sacaban el Producto Interno Bruto nominal y real. El nominal, precio por cantidad, listo. El real llega y coge un año base y entonces hace la conversión y ya no tiene ninguna clase de problema. No sé si hay mayor claridad en eso, muchachos. Sí. ¿Usted qué dice? Mire, jóvenes, chicas, esta es la primera aproximación al tema. Para algunos lo van a entender claramente, para otros va a ser más complicado. Ustedes tienen la oportunidad de continuar estudiando, muchos no habrán visto las material de apoyo, los videos, no habrán leído y es muy difícil de primerazo entender, ¿sí? Van a tener recursos como el B-Learning, van a tener recursos como el CIPA y van a tener acompañamiento permanente de los docentes para ir poco a poco construyendo ese conocimiento, ¿sí? Yo entiendo que algunos estudiantes digan, no entendí esto, lo va a entender poco a poco, lo va a entender cuando estudie más, lo va a entender cuando tenga ese asesoramiento del docente, lo va a entender cuando asista al B-Learning, cuando asista al CIPAS, cuando vuelva y revise esta grabación, lo van a entender. Así que no se preocupen que es que se acabó la web y no entendí yo cómo hago, no. Estamos iniciando este periodo y poco a poco van a ir comprendiendo y aprendiendo los temas en la medida en que tengan ese interés por desarrollar un buen trabajo y de manera oportuna. No lo había hecho al principio, pero es muy decepcionante, la verdad, cuando faltando un día, los estudiantes me están preguntando dónde encuentro la guía y quién me explica. Faltando un día para la entrega. Entonces, si lo hacemos oportunamente, vamos a poder tener todos estos recursos de aprendizaje. Apenas estamos dando el primer toque con la web. Llegamos al punto del índice de precios al consumidor. Y les decía que ustedes casi todos los meses, o todos los meses, 2, 3 de cada mes, aparece el director del DANE dando unas cifras en televisión sobre la tasa de inflación y cómo se comportó el IPC. En el escrito, ustedes van a hablar de por qué es importante medir el IPC para un país, porque es importante este indicador. Y resulta que el IPC, ¿sí?, es un indicador que está ligado al cálculo de la tasa de inflación, que es muy importante porque mide cómo variaron los precios de esos productos y servicios que normalmente todos los hogares de Colombia consumimos con más frecuencia. Y ese grupo de productos de bienes y servicios que ha sido determinado por unas investigaciones que hace el DANE en los diferentes estratos socioeconómicos, en las diferentes regiones, les ha preguntado qué es lo que normalmente compran siempre, dónde lo compran, a qué precio lo compran, van a los establecimientos comerciales y registran a cómo está hoy la papa y dentro de 15 días van y vuelven y preguntan a cómo estuvo la papa y así con todos los productos de ese grupo que ha determinado que son los más habituales. Y eso se llama la canasta familiar. Todos lo han oído. Todos han oído hablar de la canasta familiar. Son 7 grupos de productos, alimentos, transporte, salud, vivienda, y cada grupo está integrado por uno o más, por muchos productos y servicios. Y cuando logran hacer esa medición del DANE, ¿sí?, algunos con una frecuencia semanal, otros con frecuencia bimensual y otros con frecuencia anual, porque, por ejemplo, la educación no se mide todas las semanas. Todas las semanas van a ir a los colegios a preguntar si subió o no la pensión, ¿no? Que eso es cada año. Pero hay otros productos que sí tienen que medirlos semana a semana, y hay otros que se miden por ahí cada 2 meses, porque no cambian con frecuencia. Y a través de unos procesos estadísticos determinan, ¿sí?, cómo se comportó el índice de precios al consumidor.
Pues nosotros somos los consumidores, nosotros somos los que compramos, tenemos hábitos de cierta cantidad de productos que son como alrededor de 700 productos y nos los miden y encontramos, ¿sí?, ese índice. De tal manera que como dice ahí la fórmula, ¿sí?, ese índice, para hallarlo, solo tenemos que relacionar la canasta, el costo de la canasta familiar, ¿sí?, de este. Cuando hablo de año corriente es, por ejemplo, la canasta familiar de septiembre con respecto a la canasta familiar de agosto. Y nos dicen que el IPC mensual varió de tanto a tanto. ¿Cómo fue esa variación de los precios de esa canasta en agosto y cómo fue en septiembre? Y dicen, en lo que va corrido del año, de enero a septiembre, lo dirán la semana entrante, ¿sí? Ha subido tanto, por ejemplo. Para agosto, a principios de septiembre nos dijeron que ese índice había subido como en el 10.3 entre enero y eso. Pero hay otro índice que se mide es anual. Entonces, desde agosto del año pasado a agosto este año, 12 meses corrido, ¿cómo fue? ¿Sí? Y al final del año, que es tal vez el más importante, nos dicen el del año, desde enero del 2022 a diciembre del 2022, ¿sí? El índice de precio del consumidor varió tanto. A partir de ese indicador, entonces hallan la tasa de inflación. Y la tasa de inflación es el indicador que más le preocupa a un país porque de él dependen muchísimas cosas. Hay dos formas también de impacto de estos indicadores. Por ejemplo, la matrícula de ustedes va a subir el año entrante con base en cuál de esos dos indicadores. Nadie me responde. Con base a la inflación de este año. ¿Del IPC? En el IPC. ¿Sí? En el IPC. Si subió tanto, ¿cuánto le va a subir? En el IPC. ¿Sí? Aquí quiero ya la diferencia. Que resulta que cuando se calcula la tasa de inflación, ¿sí?, normalmente hay muchos incrementos que se calculan con el IPC, multas, la actualización catastral, en fin, hay muchas cosas que se actualizan al IPC para llevarlo a valor presente neto y no que se quede ahí en un valor anterior, ¿sí? Pero hay otro indicador que es el incremento del salario mínimo. Y la gente suele confundir que ese porcentaje de incremento del salario mínimo es el mismo de la inflación. Y no es así. Porque un país puede tener, de hecho el año pasado, ¿ustedes saben cuánto fue la tasa de inflación del año pasado? 2021, 5.6. Eso fue el IPC, la tasa de inflación. ¿Sí? ¿Cuánto subió el salario mínimo? 10%. El 10%. Entonces, fíjense que no siempre ese incremento, ese valor porcentual de incremento del salario mínimo, no siempre es igual a ese valor de incremento del IPC. La razón es muy sencilla. Si los precios suben el 10% y a mí me suben el 10%, pues no estoy ganando nada. De hecho, a veces se pierde. Por ejemplo, nos subieron el 10% y ya la inflación va en este año como en el 12%. Ya vamos perdiendo 2% de nuestra capacidad adquisitiva. Entonces, casi siempre las autoridades de este país establecen que en ese acuerdo que hay entre el sector de los gremios productivos y el sector de los obreros, las centrales obreras, ¿sí?, acuerden algo más por encima de la inflación para que la gente tenga recuperación del poder adquisitivo y capacidad de comprar algo más que le conviene a las empresas. ¿Sí? De hecho, con una inflación que esperamos, un IPC para este año, que es incierto, pero que se calcula como en el 12%, ¿sí?, ya están hablando de subir el salario mínimo en un 20%.
Y hay un gran debate porque qué tan beneficioso es que nos suban un 20% al salario, ¿sí? Por el impacto sobre la misma industria y que eso retrase el crecimiento económico, porque a más costos seguramente se verán afectados los niveles de contratación, ¿sí? Los niveles de producción. Entonces, el IPC se calcula teniendo en cuenta la canasta familiar, ¿sí? Perdónenme un momento. Bueno, entonces el IPC se calcula teniendo en cuenta la variación de la canasta familiar de un año a otro, de un periodo a otro, como lo expliqué, de un mes a otro, de un año a otro. ¿Sí? Y puede tener también, pues, un año base. Yo puedo medir cuál fue el IPC de este año con respecto al de hace 3 años, 4 años. Sencillamente hago la relación de cuánto varió de hace 4 años ahora ese IPC. Ahora, vamos a la tasa de inflación. Bueno, aquí hay unos videos, tasa de inflación. Entonces, para medir la tasa de inflación es llevarlo a un porcentaje. Entonces, todo lo que yo tengo que tener en cuenta es que tengo un PC de un año. Puede ser, por ejemplo, el 2021. Relacionado con el año 2020. Entonces, IPC 2 es el año más actual. Se le resta el IPC del año que yo quiero, sea el año base o sea el año anterior, y lo divido por ese mismo año base o ese año anterior y lo multiplico por 100 y me da la tasa de inflación. Entonces, para eso siempre dice, para medir la inflación, yo tengo que tener en cuenta de este año cuánto varió el IPC de este año con respecto al del año pasado, que es lo que dice ahí. Al final del año nos miraremos cuando vayan a calcular la tasa de inflación definitivamente este año, cuál fue el IPC del 22 menos el IPC del 21 dividido en el IPC del 21 multiplicado por 100. Para efectos de que ustedes apliquen estas fórmulas para el ejercicio. Pero más allá es entender la importancia porque finalmente esta fórmula las encuentran ustedes en los libros, en cualquier parte de la web, ¿sí? Es medir y comprender que en la economía hay unos indicadores que son de suma importancia, mantener el seguimiento para poder tener unas políticas públicas de corrección para evitar daño en la economía. En este momento el daño en la economía es muy grande. Ha crecido la economía como vimos y se espera para este año un crecimiento del 6% que es bueno. Ha crecido básicamente por una dinámica de recuperación, porque si fuera por la inflación, la economía se estaría estancando. La economía cuando tiene altos índices de inflación, ¿sí? Tiende a presentar una recesión económica. Si ustedes han escuchado noticias internacionales, la alta inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Por favor, Por favor, pueden cerrar el abierto. micrófono. Ya. Han leído noticias económicas de Estados Unidos. Tiene una alta inflación, lo que está haciendo pensar que se va a presentar una recesión el año entrante y por eso están elevando las tasas de interés para tratar de controlarla, ¿sí? Porque que una economía tan poderosa como la de los Estados Unidos entre en recesión nos lleva a utilizar un término coloquial, nos va a arrastrar a muchos países hacia la recesión. Disculpe que es recesión, qué pena que no sepa. Recesión. Me devuelvo cuando lo expliqué por aquí. Cuando dije que la economía decrece, se presenta recesión económica, como en el año 2020, que fue negativa. Es decir, nuestro PIB, nuestra producción nacional, fue inferior a la del año anterior. Se conoce como recesión. Recuerdan que lo mencioné, ¿no? Y hay un Pero término, es como un es como un estado en el que la economía deja de producir, o sea, las empresas y todo. disminuye la producción con respecto al año anterior.
Es como si, Entonces, qué pena, entonces si un país dice que va a entrar en recesión, ¿quiere decir que van a entrar a disminuir las producciones? que va a producir menos por efecto, por ejemplo, de la inflación y los efectos de la guerra y el comercio internacional y la crisis de los contenedores que se está presentando en China, que China está controlando el alquiler de los contenedores para controlar el comercio internacional y entonces la mercancía no llegan, las mercancías se demoran, las mercancías se encarecen porque escasean y todos esos factores hacen que se presente inflación y la inflación es una de las razones que lleva a una recesión. ¿Por qué recesión? Porque vuelvo y lo explico. Inflación alta, compramos menos porque no alcanza la plata para menos. Compramos menos, las empresas producen menos. Y ahí se presentó la recesión. Si la empresa produce menos. Recordemos que Producto Interno Bruto es la suma de la producción. Si esa sumatoria de la producción disminuye frente al año anterior, es recesión. Y hay un término todavía... Bueno, señor. Muchas gracias. Y hay un término todavía mucho más drástico, que es depresión económica. Dios nos libre de llegar a una depresión económica. Es cuando esa disminución es catastrófica. Ocurrió por allá en los años 30, la Gran Depresión Mundial, porque la economía de Estados Unidos, ¿sí?, se estancó producto de que no se medían ciertas variables, prácticamente no existía la macroeconomía, y a partir de ahí un economista llamado John Maynard Keynes empezó a investigar por qué se presentó la Gran Depresión de los años 30 y encontró que no se medían los niveles de empleo, la inflación, el ahorro, la inversión, todos esos grandes indicadores que hoy medimos en la macroeconomía, y por eso él se le llama el padre de la macroeconomía, porque dijo que eso se presentó porque las empresas se creían por un modelo que tenía otro economista, que es que todo lo que produce se vende, pero resulta que la dinámica de crecimiento capitalista empezó a producir más de lo que se vendía y cuando se dio cuenta estaban saturados de inventarios, pararon y al parar todos los empleados los despiden y entonces no compró y se vino inicialmente recesión y terminó en una gran depresión en el mundo. Y Dios nos libre que haya otra gran depresión porque la pobreza se acentúa. Profe, qué pena, entonces, profe, qué pena interrumpirlo. Entonces, al decir que hay depresiones que, o sea, se suspende todo, ¿sí? Casi que se paralizan las economías. Esos decrecimientos no son como este del 6.8, del 10, del 12%. Es que la economía se baja a la mitad o a menos. ¿Sí? Casi que hay una parálisis en la producción y eso es catastrófico. Entonces entendieron que es recesión y que estábamos por aquí hablando precisamente de la recesión era porque la inflación al no ser controlada, subir los precios nos llevan a posiblemente una recesión económica, porque compramos menos y la empresa produce menos y entonces ya dejamos claro que cuando se produce menos un año frente al otro, no hay crecimiento, sino recesión. En palabras más, palabras menos, o hay crecimiento o hay decrecimiento. Pues cuando hay decrecimiento, ¿sí?, se llama recesión. Cuando producimos menos que un año anterior, se llama recesión. Por eso es tan importante entender el concepto de la inflación y cómo entender lo que hace un Estado para tratar de controlar. Mucha gente me pregunta por qué suben las tasas de interés, pues que yo voy a sacar un crédito y ahora ya no puedo, porque subió y es que este Estado no entiende las necesidades de uno y este Estado, pero es que hay que controlar algo que se llama la inflación. Y ya lo dijimos al principio, alguien me dijo, para que no haya tanta consumo, porque el crédito que se saca no es para guardarlo debajo del colchón, es para comprar, para demandar, y estamos empezando a utilizar desde la vez pasada términos de la siguiente tarea, demanda y oferta. Entonces, cuando la demanda es más grande que la oferta, los precios se suben, por eso se presenta. Entonces, para controlar la demanda, no prestemos plata, o el que lo preste, le va a tocar caro, entonces eso desanima a sacar créditos. Bueno. Sin embargo, muchos se animan a endeudarse. Finalmente, antes de darnos unos 15 minuticos de preguntas, inquietudes, intervenciones de mis docentes, de la red del curso, recordarles nuevamente, Turnitin, originalidad, todavía se siguen viendo en las tareas que entregaron, la tarea 2,
falta de originalidad. Todavía aquellos que o no le ponen atención a las observaciones que hacemos, ¿sí? O no han visto la web y creen que la salida fácil es buscar en la web conceptos parecidos a los que me están preguntando en la guía y copio y pego. Y eso lo lleva a perder los puntos. Y más que a perder los puntos, cuando se convierte en una conducta generalizada, más adelante van a tener problemas serios, jurídicos, y ya no vamos a hablar de similitud en las respuestas con textos, sino vamos a hablar de plagio. La universidad ya ha adelantado cerca de 35 cancelaciones de matrícula, perdiendo todo por plagio. Estudiantes que no entienden que es ilegal, es una conducta inmoral, antiética, que se trata de evaluaciones y ustedes deben responder con sus propias palabras para demostrar el aprendizaje, que están para aprender, no para pasar. Los estudiantes que quieran tener cartón, yo creo que sin esforzarse, hay muchas formas, que muchas veces caen en la tentación de aquellos que les ofrecen hacer el trabajo pagando. Hay muchísimos casos en estudiantes que pierden, sencillamente porque nosotros detectamos que ese mismo trabajo se ha presentado 4, 5, 8, 10 veces porque el que les vendió el trabajo también se lo vendió a otros 8, otros 15, otros 20 de grupos diferentes. Y obviamente nosotros detectamos y todos pierden la plata y pierden los puntos de la evaluación. Entonces, que seamos conscientes con esa responsabilidad de que ahí venimos a la universidad a aprender para ser excelentes profesionales. La universidad tiene un sello desde diciembre pasado que se llama de alta calidad. Y nosotros los docentes y todas las directivas nos esforzamos porque ustedes tengan una educación de alta calidad. Pero eso incluye tener la responsabilidad y el compromiso de adelantar el proceso de aprendizaje debidamente. Entonces no se expongan a que sus trabajos presenten esta situación, estos sombreados totales en colores que significa que fueron copiados y pegados. ¿De dónde? De los enlaces. Este trabajo, lo dije la vez pasada, todo lo que el trabajo mostró en rojo fue copiado de aquí de edusmed.net. Por eso dice 50% del trabajo fue copiado de acá, otro 24% fue copiado de esta otra página que está aquí en verde, otro 10, y así nos va a mostrar qué porcentaje. Nosotros los docentes descargamos porque automáticamente todas las tareas son revisadas por el Tunetín en el mismo momento en que se cierra la actividad. O sea, el 23 de octubre a las 12 de la noche, el Turnitin empieza a revisar todos los trabajos entregados. Y si son entregados extemporáneamente, nosotros manualmente hacemos esa revisión. Y nos va a mostrar, nosotros desplegamos el trabajo y empezamos a decir, bueno, de ese porcentaje que tiene, muchos estudiantes me dicen, no, pero es que yo tengo el 30%. Sí, pero realmente no es el 30 porque ahí aparece sumado el nombre de la universidad, el nombre del tutor. Muchos de ustedes copian la pregunta de la guía y entonces aparece sumado y vamos descontando. ¿Sí? Y puede ser menos, pero puede que sí sea el 30. Entonces nosotros revisamos los trabajos ya descargados y revisados. Nos lo muestra tal y como está aquí y podemos determinar si realmente están copiando y pegando. Obviamente no. Doctor, si hay problemas, si uno copia la pregunta de la guía y la pega en el documento. Le va a mostrar porcentaje de similitud, porque ¿dónde está? Pues lo copio. El documento al mostrarle la pregunta copiada y pegada, ¿sí? Va a decir, eso está en la guía que hizo Germán Guarniz, ¿sí? Pero por eso le explico, los docentes abrimos el documento y todo eso que aparece copiado y pegado, que no es sustancial de la respuesta del aprendizaje, no lo tenemos en cuenta en esa sumatoria, tenemos en cuenta únicamente, es que es diferente a que aparezca la pregunta, ¿sí? De la pregunta 1, coloreada, sí, a que aparezca la respuesta toda coloreada. ¿Sí? Si aparece la respuesta toda coloreada es porque la copió y la pegó.
Yo no miro si copió y pegó la pregunta, si copió y pegó el nombre de la universidad, si copió y pegó la bibliografía. Yo miro es si copió y pegó su respuesta a la pregunta. ¿Sí? Entonces, no piensen tanto en el porcentaje, piensen en que tienen que hacer una evaluación contestada en sus propias palabras de lo que aprendieron, que la universidad le dio todos los recursos, web, CIPA, BioLearning, material de apoyo, bibliografía, apoyo del docente, revisión de los avances en el foro de aprendizaje, le dio todos los elementos para que usted tenga un trabajo totalmente limpio y que demuestre que se aprendió. Tutor, y una pregunta. O sea, digamos, cuando nos dan un documento para leer y hay una parte, digamos, extensa, uno la escribe, ahí no pasa nada en ese sentido, ¿no? Si usted lee el documento anexo del papel que juega el Estado en la economía y copia y pega un pedazo y dice ahí está mi respuesta, pues no va a valer. Si usted la copia y la pega y la referencia y la explica, la expone en sus propios términos, porque es como si era igual, yo leí esto y esto es lo que aprendí, a decir, mire, aquí copio lo que leí y aquí estoy explicando lo que comprendí y aprendí. Ahí va a mostrar porcentaje, pero ahí no hay, digamos, copia y pegue de la respuesta, porque usted lo está explicando debajo del texto que copió y referenció. Usted puede, la norma APA nos permite parafrasear, ¿sí? Pero cuando yo parafraseo, ¿sí? Referencio, y entonces explico y expongo desde mi punto de vista, desde mi aprendizaje, eso que referencia y que copia y pegue con las debidas referencias. Pero usted se copia y pega y no explica, pues quedó copiado y pegado lo que dijo otro, y no me está demostrando lo que usted aprendió. ¿Sí? Normas APA. En el material de apoyo hay normas APA. Es de obligatorio cumplimiento de las normas APA para la bibliografía. Cuando a mí me dicen la introducción, no puedo poner 2, 3 párrafos, es un solo párrafo, la introducción es un solo párrafo sobre lo que el lector, que somos nosotros o que es otra persona, ¿sí? Va a encontrar del trabajo que usted hizo. Eso es una introducción. Objetivo general. Objetivos específicos, 3 objetivos específicos. ¿Cuál sería el primer objetivo específico de este trabajo? Señora. Profesor, buenas noches, disculpe. Ya que está hablando de las normas APA, en la guía de actividades, pues, hablan de Arial 12 interlineado sencillo. Pues con la actualización de la 7ª edición, ¿no es Arial 11 interlineado doble? Sí, la nueva versión de normas APA incluso permite 3 diferentes tipos de letra, ¿no? Tal vez se ha quedado por costumbre que sea ese tipo de letra, esa cantidad, pero no importa siempre y cuando las normas APA, si coloca otras, pero que corresponde a las normas APA, no tiene ningún problema. Ah, ok. Decía sí, que, señora. Sí, sino que pues de pronto han cometido ese error porque la guía como especifica que es Arial 12. Sí, sí, tal vez con la versión anterior todavía la guía. Tiene razón. Debo corregir eso en el alistamiento del próximo periodo. Conclusiones. La conclusión dice en la guía, una por cada objetivo específico. Total de que primero yo elaboro mis objetivos específicos. ¿Cuál sería el primer objetivo específico de esta tarea? Realizar un ensayo. ¿Realizar un ensayo? Sí, ¿sobre qué tema? Más que realizar el ensayo mi objetivo es comprender cuáles son las funciones que cumple el Estado en la economía y la importancia de los principales indicadores. Esto es un objetivo. Eso es lo que yo tengo como meta, lo que me propongo, ¿sí? Con el estudio de esta unidad y la presentación de este trabajo. Es que es curioso cuando me dicen objetivo específico, leer las guías y el material de estudio. Segundo objetivo específico, realizar el trabajo. Tercer objetivo específico, esperar la calificación del docente. Hay Profe, trabajos así. por ejemplo,
yo me he dado cuenta que en la guía dan un objetivo. Uno puede relacionarse a hacer el objetivo específico a ese objetivo que da la guía. No. ¿Cuál es su objetivo específico de esta unidad? 1, comprender las funciones que cumple el Estado en la economía. Tener 2, conocimiento del Producto Interno Bruto, saber sacar las definiciones. y el ese es un cálculo. segundo objetivo. Tercero, hay un Profe, tercer tema que estoy, es el IPC, la inflación. Entonces, comprender el concepto de inflación, la importancia de la economía y la medición del IPC. Ese es el objetivo. Ahora, conclusiones. ¿Qué es lo que tengo que concluir? Si conseguí los objetivos. Y el conocimiento adquirido durante la realización del trabajo. Sí, entonces mi primera conclusión es que entendí cuál es el papel y la importancia que tiene el Estado en el manejo de una economía, porque ese fue el primer objetivo que yo me tracé, comprender eso. Y debo concluir si lo logré o no. Segundo objetivo, debe concluir si conseguí y logré ese segundo objetivo que me propuse. ¿Sí me entiende cómo es la relación entre algo que me propongo y una conclusión es algo si lo logré o no? Bueno. Preguntas, inquietudes, problemas, manejo de plataforma, comunicación con los docentes. Yo Profe. normalmente envié correos presentándome, envío correos masivos de algunas invitaciones, por ejemplo, de Prospecta. Ya muchos se han inscrito, ojalá hubiera más estudiantes. Tengan en cuenta que uno es el precio para virtual y otro para presencial. Muchos estudiantes, como ven que es más barato el presencial, se inscriben, pero no van a ir, creyendo que les van a permitir conectarse. Y no, los que van presencial no se pueden conectar a la versión virtual. Los que pagan virtual sí se pueden conectar porque les van a dar unas credenciales para Esa fue entrar la pregunta, de donde disculpe. estén. Y resulta que pasa que como soy director de todos, les mando correos a todos y tienen dudas o consultas que hacerle sobre los temas y me escriben a mí. Ustedes, cada uno tiene un tutor que lo va a orientar. Y ese tutor en su proceso de orientación es el que también después le va a calificar. ¿Sí? Entonces, por eso se extrañarán que cuando me escriben, yo los remito a su tutor. ¿Sí? Porque él es el que lo va a orientar y finalmente el que le va a calificar. ¿Sí? Para que tengan en cuenta, que deben conocer quién es cada Tutor, uno, disculpe. quién es su tutor. Señor. Es que según está viendo una webconferencia me quedó una duda. Los números que usted me de los años antiguos, pasados, ¿nos sirven para hacer el trabajo o tenemos que investigarlos nosotros mismos? No le entendí muy bien. Para el cálculo del Producto Bruto Interno, de los años anteriores, ¿tenemos que mirar los años o nos sirven los que usted nos mostró ahí? No. Los que dicen en la guía. Ah, ya. La guía es el plan de trabajo. La Sí, guía no, que la dice guía, Una puntualmente. la guía nos habla de los años 2019, 2020. Entonces Sí. tenemos que calcularle con esos años, ¿cierto? Sí. Profe, Vale. una pregunta Gracias. respecto a lo de Prospecta. Eso, ¿qué pasa si uno no se puede inscribir en esta oportunidad? ¿Qué están viendo en pantalla en este momento? Perdón. El La trabajo, guía. profe. Lo del La guía, trabajo. profe. la Guía guía, trabajo. profe. La guía. ¿Con qué tiene que hacer el ejercicio? Con esto que me dice la guía me dice, sobre la base de la lectura del anexo 2, desarrollo un ensayo de mínimo 3 hojas. Tema central, ¿cuáles son las funciones de Estado en la economía? ¿Sí? El cuerpo debe realizar un elevado nivel de análisis y reflexión, redactado en sus propias palabras. Segunda parte, con esta 2019, esta producción calculan PIB nominal 2019, 2020, 2021, PIB real 2019, 2020, 2021. Con esto van a calcular la canasta familiar y luego el IPC y la inflación y ya. Lean bien la rúbrica nos dice cómo le vamos a calificar nosotros. ¿Sí? Lean toda la guía, toda la guía. Profe, Dime. profe, ¿qué pasa si uno no se puede escribir a Prospecta en esta oportunidad? Pues lo que pasa es que se pierde una gran oportunidad de conocimiento, no más.
Algunos me decían, es que si no me inscribo pierdo puntos. No, no tiene nada que ver con la actividad evaluativa. Sin embargo, nosotros hemos ofrecido quienes tengan ese interés por aprender de un congreso que es absolutamente fabuloso por la calidad de los conferencistas nacionales e internacionales y todos los temas que tratan allí, ¿sí? Tengan la oportunidad, ya sea virtual o presencial, los vamos a premiar con 30 puntos que serán sumados en las actividades donde haya campo. ¿Qué significa donde haya campo? Es que un estudiante que tiene la tarea 2, 100 de 100, la tarea 3, 125, 120 de 125, la tarea 4, 120 de 125, pues me está dando espacio solamente para 10 puntos en esas dos tareas. Entonces le pongo 10 puntos. Pero si en la suma de las 3 tareas intermedias le caben los 3 puntos, pues les ponemos los 30 puntos. Tienen ustedes un chance grandísimo porque si asisten a los 3 B-Learning son 50 puntos y 30 por el asistencia, inscripción al Congreso, ya tienen 80 puntos que significan 8 décimas para la nota final. Buenas Profe. noches, profe. Una pregunta. Lo que pasa es que no tengo bien claro cómo se calcula la tasa de inflación entre los periodos 2019 y 2020 y 2020 y 2021. Bueno. Voy a tratar otra vez de compartir la presentación. Tasa de inflación. Esta presentación yo se las hago llegar con el enlace de grabación. Entonces, no se preocupen. ¿Qué dice la tasa de inflación? Si me dice tasa de inflación del 2021 con el 2020, ¿a dónde va el 2021? ¿Acá? ¿En el IPC2 o en el IPC1? IPC1. En el 2. En el 2. Es el IPC del 2021 menos el IPC del 2020 sobre el IPC del 2020 por 100. Germán, Así es sencillo, señor. ¿me permite Sí, sí. enseñarles un truquito a los muchachos? Sí, sí. Muchas gracias. Muchachos, mire, la fórmula que el profesor Germán les está poniendo ahí para que ustedes sepan y puedan manejarla con mucho, lo que él le dice, IPC2, colóquenle, si quieren, llámenla como final. Porque yo siempre tengo, para hallar una inflación, yo tengo que es la variación entre 2 puntos. El punto inicial y el punto final. Lo que dice ahí 2, colóquenle final. Y lo que dice 1, colóquenle inicial. Si a usted le dicen inflación del año 2018 al 2019, el 2019 es la llegada, o sea, el final, y el 2018 es el inicial. Si le dicen el 2019 al 2020, usted arrancó en el 19 y llegó al 20. Entonces, final, el valor que le den el IPC del 20 y el inicial es el del 19. Así es de que si alguna oportunidad le ponen a usted, no se van a volver locos si les dicen, dados estos 3 valores, yo puedo hallar la inflación del 2019 al 21. Claro que la puedo hallar. El final es el 21 y el inicial es el 19. Es decir, me salté el 20. ¿Por qué? Porque me hicieron la trampita de mirar a ver si yo estoy juicioso, entendiendo el concepto, como dice el profesor Herman. Entonces es eso. Lo que dice 2 es lo final, a donde ustedes van a llegar. Y lo que dice 1 es de donde arrancan. Simplemente cambian los valores ahí, Julio, y no tienen ningún problema. ¿Sí fue buena el truquito o no? Perdone que lo interrumpe, me dieron las 8 y ya debo darle paso al siguiente curso que tiene este canal de Zoom. Entonces, les agradezco mucho la asistencia, pendiente de sesiones B-Learning, sesión CIPA, pendiente de socializar todos sus avances con el docente. Les agradezco mucho la asistencia a esta Muchas gracias, profe. segunda sesión.
Gracias, profe. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias, Feliz noche. profesor, por la última Gracias. explicación. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, Asistencia. profe. para todos. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, buena noche.